La pregunta que hacemos a nuestros televidentes el día de hoy es la siguiente. A propósito de las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela, ¿cuál de los candidatos cree usted que representa una mejor alternativa para el incierto futuro político del país? Respóndanos a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en Caracas a Nicolás Picado, es politólogo venezolano, exfuncionario de la Cancillería venezolana y del despacho de la Presidencia de la República de Venezuela durante el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez. Bienvenido, señor Picado, a la noche. Sí, ya lo escucho. Quiero preguntarle, para empezar, ¿qué está en juego el próximo domingo en Venezuela? Bueno, el próximo domingo está en juego la continuidad de un programa de gobierno, un plan estratégico que presentó y que ejecutó el presidente Chávez durante 14 años, que propuso y ejecutó una serie de acciones en lo que es la estructura social venezolana y cambió definitivamente la cultura política venezolana. Es decir, puso el acento en el tema social, en el tema económico, en políticas económicas para los más necesitados, y eso definitivamente se estructuró como una especie de muralla de contención contra muchos elementos que hubiesen podido significar violencia en esos años. Chávez, con esa política social y ese programa dirigido hacia los más humildes, frenó las posibilidades de violencia social debido a las injusticias históricas que existían en Venezuela. Entonces, de nuevo, lo que está en juego en Venezuela es la continuidad de esas políticas más eficaces, más eficientes, pero siempre dirigidas y siempre poniendo acento en lo social. También saludamos al señor Eduard Scharfenberg, es consultor destacado, periodista del diario El País de España, integrante de IPSIS, del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela. Bienvenido, señor Scharfenberg, al programa La Noche. Sí, un saludo y gracias por el contacto. Quiero hacerle la misma pregunta que le hacía al señor Picado. Para usted, ¿qué está en juego el próximo domingo en Venezuela? Bueno, en primer lugar, sin duda, la continuidad del modelo chavista, pues, ¿no? Es la oportunidad de probar si en efecto eso que se ha dado en llamar el chavismo sin Chávez tiene realmente una posibilidad de vida. Eso yo creo que es lo primero que está, digamos, sobre el tapete la jornada electoral del domingo. Por otra parte, también creo que hay algunos elementos de la convivencia y de la institucionalidad democrática cuya suerte yo creo que se va a jugar también el domingo. Si se da un triunfo del oficialismo y sobre todo si se da en unos términos muy holgados, probablemente pues ciertos espacios de disidencia y de pluralidad que se han conservado a lo largo de estos 14 años probablemente estén en riesgo. Sobre todo porque además pienso que el presidente Chávez, el fallecido presidente Chávez, tenía, digamos, un cierto juego político, un margen que me da la impresión que no lo van a tener sus sucesores, en particular, por supuesto, el presidente encargado actual Maduro en caso de ser electo, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos serían los dos elementos que están en juego. Por una parte, la continuidad del modelo chavista, a ver si sobrevive a la desaparición de su líder, y por otro lado, sin duda, es la persistencia de ciertos espacios de resistencia democrática y de pluralidad que hasta ahora pues se han preservado. Sí. Señor Scharfenberg, ¿esta vez las oportunidades para Capriles son distintas? A ver, todo parece indicar que será un resultado más cerrado que el de octubre pasado, pues, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que admitir que la primera opción la tiene sin duda el candidato Maduro, no solamente porque en general las encuestas le han dado la delantera hasta ahora, a pesar de que su desempeño en la campaña ha sido muy malo y eso se ha visto en los números de las encuestas. Y bueno, además sabemos que hay todo un aparato del Estado y también hay todo, digamos, un operativo de movilización de electores el domingo en el que el Estado pone todas sus capacidades, que todos esos son obstáculos frente a los que se enfrenta Capriles, ¿no? Sin embargo, yo creo que ya Capriles ha logrado un triunfo notable y le explico por qué. Cuando en enero era inminente, parecía evidente que el presidente Chávez iba a fallecer y que se iba a tener que convocar nuevamente elecciones, todos los periodistas que cubrimos Venezuela para medios internacionales coincidíamos en que por la ola de solidaridad, de compasión que la agonía y muerte del presidente Chávez iba a ocasionar,
el candidato de oposición que se fuera a presentar, a enfrentar a Maduro, básicamente estaba perdido de antemano, pues, ¿no? Esa parecía que iba a ser una candidatura simbólica o testimonial, pues, ¿no? Bueno, hemos encontrado que Capriles, desde comienzos de marzo, cuando aceptó la candidatura, hasta la fecha de hoy, al menos ha logrado que ya no sea una candidatura simbólica, sino que es una candidatura competitiva y que probablemente va a estar muy cerca, si no gana, va a estar muy cerca de lo que logren en votos el presidente Maduro. Entonces, me da la impresión de que hay que reconocer ese trabajo a Capriles y hay que valorarlo, porque en caso de que tenga un resultado adverso el día domingo, creo que sin embargo queda posicionado como un líder indiscutible de la oposición. Ahora, señor Scharfenberg, esta ha sido una campaña muy corta, pero también llena de denuncias sobre la posible falta de transparencia, sobre que un lado o el otro van a desconocer los resultados, seas cuales fueren. ¿Usted cree que puede confiar la comunidad internacional en el resultado del Consejo Nacional Electoral el próximo domingo? A ver, yo creo que la actuación del Consejo Nacional Electoral durante la campaña ha sido muy discutible. Ha mostrado un sesgo claramente favorable al oficialismo, ¿no? Sin embargo, todo parece indicar que los aspectos técnicos del proceso electoral son limpios, además son auditables por parte de las dos facciones que están en competencia. Entonces, yo creo que ese resultado va a ser un resultado que va a reflejar realmente la voluntad del elector, pues, ¿no? Yo creo que los elementos que son discutibles, que son, digamos, no son completamente limpios o kosher de este proceso electoral en Venezuela tienen que ver con otros aspectos. Por ejemplo, el que ya en una anterior respuesta mencionaba, el de todo este proceso o mecanismo de movilización que utiliza el Estado el día propio de la elección para movilizar a sus electores, utilizando mecanismos muy sofisticados y sutiles de coacción y utilizando además a las Fuerzas Armadas para ese proceso, pues, ¿no? El uso indiscriminado durante la campaña de los recursos del Estado y entre ellos de toda la panoplia mediática del Estado, pues, ¿no? Creo que esos son los elementos más grotescos, digamos, que más valdría la pena señalar como aspectos irregulares de esta campaña. Sin embargo, sí, repito, creo que lo que tiene que ver con el proceso de elección y, digamos, de conteo, pues podemos confiar plenamente en lo que se diga el domingo en la noche. Sí. ¿Qué dice usted, señor Nicolás Picado, frente a esto? La gente confía en las garantías electorales, sin embargo dicen lo desigual, el ventajismo estuvo en la campaña, donde fue utilizada una amplia maquinaria del Estado a favor de un candidato, en este caso Nicolás Maduro. Fíjese usted, la oposición venezolana tenía los estados estratégicos de Venezuela como Zulia, Táchira y otros estados, por ejemplo, Mérida. Esas elecciones fueron ganadas por la oposición con el mismo CNE, con la misma tecnología y con supuestamente el mismo estilo o el mismo abuso del Estado con respecto, digo, supuesto, de los bienes públicos. De manera que es bien contradictorio que se diga entonces cuando ganaron en Zulia que el CNE era bueno. Cuando luego de la derrota de Enrique Capriles, él va a la gobernación de Miranda y gana la gobernación de Miranda con los mismos recursos, con la misma tecnología, con los mismos técnicos, con la misma estructura del CNE. Entonces, ¿cómo se dice entonces que es fraudulenta? No va a haber duda en términos de lo que es la veracidad del resultado del domingo. Pero usted me había dicho una pregunta antes bien interesante y quisiera ponerle un acento especial a esa pregunta con respecto a cuáles las condiciones de la oposición en este momento. Yo le había dicho antes que la oposición parte de una premisa que en mi opinión es equivocada, porque dice que los 6.500.000 votos son se votó por el programa de Capriles. Creo que no es así, porque de esas 6,5 millones de personas votaron muchos chavistas descontentos. Quiero ir mientras tanto con el señor Scharfenberg y preguntarle también por un punto muy particular en esta campaña, y es el candidato Nicolás Maduro nunca ha medido su fuerza política en las urnas con ninguna otra persona. Ahora está haciéndolo por primera vez con el arrastre de los votos del presidente fallecido Hugo Chávez. Enrique Capriles ha sido un candidato que ha ratificado su victoria no solamente en la gobernación de Miranda, el único opositor que logró mantener su gobernación, sino también con una alta votación enfrentado al propio presidente Hugo Chávez. ¿Esta particularidad política puede reflejarse en las urnas?
Sí, yo creo que esta situación que usted describe configura justamente un cuadro también inédito, pues, ¿no? En efecto, el presidente encargado Maduro no ha enfrentado nunca una competencia electoral y no se ha puesto en esa prueba, pues, ¿no? Yo creo que lo que ha sido su performance, su desempeño en estos 10 días de campaña ha mostrado justamente, digamos, las patas cojas, las debilidades que ha implicado digamos, ese historial del candidato Maduro. Más allá de lo que sea el resultado del domingo, los estudios de monitoreo, de tracking, han mostrado que la opción del presidente Maduro ha venido cayendo a razón de 1% diario, pues, ¿no? Y esa caída, que a lo mejor igual de todas maneras no implica que vaya a ser derrotado, pero esa caída de 1% diario implica, o creo que refleja, las debilidades de Maduro como candidato, pues, ¿no? Por el otro lado, Capriles es obviamente un candidato muy competitivo y repito, más allá de los resultados del domingo, yo creo que ha logrado algo casi imposible, es que hoy, a 48 horas de elecciones, parezca posible, parezca probable incluso, parezca en todo caso que esté dentro de los escenarios posibles del domingo una victoria del candidato Capriles, algo que hace meses parecía no solamente imposible, sino que, le repito, parecía que estaba destinado a ser una candidatura solamente simbólica. Sin embargo, señor Scharfenberg, el nombre del presidente Hugo Chávez ha sido utilizado durante esta corta campaña por Nicolás Maduro en muchísimas oportunidades. Prácticamente pudiera sentirse que el espíritu del presidente Chávez es el que hace campaña en el nombre de Nicolás Maduro. ¿Cree usted que se convirtió en una obligación moral de quienes se vieron de alguna forma beneficiados o simpatizaron con el chavismo votar este domingo por el Partido Socialista Unido de Venezuela? Claro, yo no culpo a Maduro porque haya utilizado el nombre de Chávez, es decir, realmente ese es su único capital político para enfrentar esta competencia del domingo. Entonces yo creo que ahí está señalando un punto realmente neurálgico de lo que va a pasar el domingo, que es que yo creo que en el conflicto íntimo que en estos momentos esté ocurriendo en el votante chavista light, digamos, el votante chavista que es frágil, no está del todo comprometido, que no es, digamos, militante, probablemente esté en un gran conflicto en estos días, porque por una parte está constatando en los mitines diarios que este señor Maduro no me produce las mismas emociones, las mismas sensaciones que me producía el comandante en su momento. Y a lo mejor no me entusiasma ir a votar por él, pero a la vez, en efecto, está funcionando esa suerte de culpa o de elemento de lealtad de que, bueno, en efecto, sin embargo, este es el señor por el cual el comandante me mandó a votar el 8 de diciembre. Yo creo que del modo en que se dirima ese conflicto interno, íntimo, que tienen este chavismo light, que podemos llamar, que es la clientela electoral del chavismo, que podría, digamos, contarse en unos 2 millones de votos, creo que ahí estriba el destino y el resultado de las elecciones de este domingo. Le preguntamos a nuestros televidentes en el programa La Noche, a propósito de las elecciones presidenciales de este domingo, ¿cuál de los candidatos cree usted que representa una mejor alternativa para el incierto futuro político de Venezuela? Y ya nos escriben los tuiteros. Carlos Mario nos dice, el que aterrice a Venezuela y no pretenda dirigir bajo el espectro de una persona inexistente, realidad más no ilusión. También nos escribe Fabián Cuervo y dice, Capriles, Venezuela necesita apertura, el asistencialismo del Estado los va a llevar al abismo económico y social. Nos escribe también Mauricio Donado, dice, ni Maduro ni Capriles, la contienda es básica, es solo lucha por poder, hay que escoger el cambio, es lo menos peor. Vamos a la pausa y ya volvemos para seguir evaluando cuál es la Venezuela que va a recibir el candidato que gane el próximo domingo la presidencia. Ya volvemos.